verdaderamente magistral que tiene los verdugos también mueren, pues que entre las historias estas un poco rocambolescas de los criminales en Alemania, los criminales en serie en Alemania en los años 30, que había hecho magistralmente Lan, y después los muy violentos films documentales de la realidad urbana norteamericana, que va a hacer, por ejemplo, Los Sobornados o Mientras Nueva York duerme, en esas dos etapas, en el medio de estos dos tipos de cine, se sitúa la película que hoy vamos a ver, que contiene las dos cosas y las contiene casi quinta esenciadas. Después hay una cosa bastante curiosa, está todo el cine de Lan aquí, ¿eh? O sea, o por lo menos las cosas más importantes en el cine. Hay dos elementos, bueno, un elemento clave, y él habló mucho de eso, era el asesinato, o sea, esa tendencia un poco irracional, esa presencia constante en la historia de la humanidad que es el asesinato. Está el chantaje que recorre toda la película a un lado y a otro. Está la tortura, que aparece no solamente la tortura física, sino también la tortura psicológica. Y vuelve Lan a ver cómo se muestran las realidades. Él al espectador le muestra la realidad para que el espectador la contemple y tome las decisiones personales que hay que tomar. Y es una película complicada para tomar decisiones. Plantea diversos problemas morales y muestra, y hay una crítica moderadamente implícita, o sea, es una película antinazi, claramente. Había rodado la anterior también, es un periodo más o menos antinazi. Pero la película suelta, luego lo hablaremos, desliza alguna cuestión sobre el racismo, sí, que se traslada a otros pueblos, que verdaderamente tiene su gracia. Y después está el cambio languiano, ese maravilloso, que es todo ha cambiado, todo, al final de la película nada tiene que ver con la situación que se veía al principio de la película. Y han cambiado los personajes. Para seguir con películas de la Segunda Guerra Mundial, hay personajes planos. Víctor Laszlo, en Casablanca, desde que entra hasta que se va en el avión, es un personaje absolutamente plano. Militante, consciente, coherente, duro. Aquí todos han cambiado. Aquí todos son... nadie es el que ha sido, porque la realidad se ha transformado. Y yo creo que... Y además, el gesto que ha provocado la película se devuelve, el destino, que es inexorable a veces, lo devuelve en contra. Es decir, la búsqueda del atentado, que además, cuidado, se basa en un hecho histórico, que es el atentado que sufre el Reich protector de Checoslovaquia, Heydrich, por parte de los patriotas y demócratas checoslovacos. Muy bien, muchas gracias. Juan Miguel Lame, buenas noches. Hola, ¿qué hay? Buenas noches. A ver, antes de que veamos la película, ¿qué nos recomiendas? Pues a mí lo que más me llama, yo creo que ya lo habéis dicho prácticamente, a mí lo que más me llama la atención de esta película es que, siendo una historia de ficción, en la que solo es cierto, como habéis apuntado, la muerte de Reinhard Heydrich, que era el rey protector de Bohemia y Moravia, tenga un aire, siendo por tanto una fabulación, tenga un aire tan documental, tan verídico, tan exacto en los pequeños detalles. Yo creo que está a la altura, y a mí tú lo has mencionado, me parece que está a la altura del gran Rossellini de Roma si t'aperta. Es decir, si quiere usted saber cómo eran los nazis, vea esta película, al margen de que tuviera información directa o indirecta. De todas maneras, cuando Lan se marcha, ya están los nazis en el poder, es decir, que información tenía. Téngase en cuenta además una cosa, y que voy a ampliar, que ha dicho Miguel, que él ha dicho que la película está escrita y rodada en caliente, que el Heydrich muere el 4 de junio del 42. Y ha sido un atentado que tenía en mayo, el atentado ha sido en mayo. Y por tanto, por lógica, Brecht y Lan están escribiendo entre el 42 y el 43. Es decir, están escribiendo sobre la actualidad y sobre lo que sospechan, porque en realidad no tienen datos. Así es que ellos lo que hacen es inventar una trama, pues, que anima a la solidaridad, que anima incluso a la resistencia, etcétera, y dan datos, 300 me parece, o 400 rehenes, cuando en realidad fueron ejecutados 1.357 hombres y mujeres, y una aldea que se llamaba Lídice fue arrasada por completo con sus habitantes. Es decir, ellos están tanteando como si ahora se coge cualquier hecho de nuestros días y se hace una ficción alrededor de ello. El personaje
el tal Heydrich, que era conocido como el verdugo, y yo creo incluso que Land no se lanza a la caricatura, ni a pesar de que le presenta al principio con la fusta, etcétera, pero tenía un campo muy abierto, porque el tal Heydrich era un virtuoso del violín, podía haber hecho ahí cualquier maravillas con eso, y no lo hace. A mí, otra cosa, ya termino, es la construcción dramática, de la que yo me voy a dedicar un poquito a lo largo de... Porque a mí me parece que la película cuesta mucho que todos los personajes se encuentren, y una vez que se han encontrado, ¡bum!, va lanzada hasta el último instante. Es decir, está así de planteamiento, y maravillosa de desarrollo y de continuidad. Pero yo lo que quiero decir como final de cara a los espectadores es que si alguien está interesado en saber lo que era el mundo nazi, esta película es como si se hubiera rodado directamente. Muchas gracias. Habéis citado a Rossellini. Yo creo que también hay momentos de esta película que transmite la emoción que transmite Renoir en La Gran Ilusión. Porque hay una solidaridad en toda la película que llena de emoción. Y como digo yo, la idea brillante, yo no sé si será de los dos, de que la defensa que tienes es la inteligencia ante el invasor. Es decir, del bolsillo del pantalón corto de un niño salen una serie de cosas que te pueden permitir abrir una puerta. Toda la película está en función de una inteligencia enorme. La visión de los malos, que tiene, yo creo, Bertolt Brecht a lo largo de toda su obra, está aquí. Hay algo de grotesco, de ópera. Y yo creo que ese coraje social que planea en toda la película es lo que la hace eterna, lo que la hace que tenga una tersura y una vitalidad maravillosa. Creo que vamos a ver una verdadera joya del cine, así que para no perder un segundo más con todos ustedes, Los verdugos también mueren, de Friedland. Aquí estamos, de vuelta de ver esta maravilla de Friedland, que como saben ustedes es del año 1943. Y para centrar un poquito la película, digamos que en el año 43, por ejemplo, pues se crea en España el Nodo, sin ir más lejos. Es el año en que en Casablanca se reúnen Churchill, Stalin, De Gaulle y Roosevelt para estudiar el desarrollo de la guerra y decidir el desembarco en Sicilia. Bueno, y de ahí sale... La película Casablanca tiene un éxito enorme porque recuerda naturalmente este tema. En Nueva York, de una manera increíble, Jack LaMotta vence a Ray Sugar Robinson, lo cual da pie a esa estupenda película de Martin Scorsese que se llama Toro Salvaje, donde se recoge, entre otros, este acontecimiento. En Brasil se descubre un complot entre residentes alemanes y brasileños pro-nazis para dar un golpe de Estado en Porto Alegre, encadenados de Friedland. O sea que todo esto vamos viendo, el cine nos lo ha ido enseñando. Se publica en Argentina uno de los libros maestros de la literatura del siglo XX, que es El Aleph, de Jorge Luis Borges, que hoy sigue produciendo un asombro del bueno como pocas veces se siente ante un libro. También se estrena una película de nuestro admirado Edgar Neville, Correo de Indias, con Conchita Montes y Julio Peña. Digamos que el 25 de julio Benito Mussolini es derrocado en Italia, el jefe del partido fascista es encarcelado, Roma se declara ciudad abierta. Antes en la presentación hablábamos naturalmente de la película de Mussolini, Roma città aperta. Mussolini no. De Rossellini. No, Mussolini es el otro. Y también es curioso, porque es en el año que en Zúrich se estrena Galileo Galilei, hombre, de Bertolt Brecht, ¿no? Desgraciada la tierra que necesita héroes, se dice en esa obra maestra, una de las grandes obras del teatro del siglo XX, ¿no? Bueno, pues es el año en que también da su primera exposición Jackson Pollock, hombre, cada vez más... Reciente película, además. No, reciente película, sí, Ed Harris, y cada vez mayor estatus de mito, ¿no? Cada vez, además de ser un maravilloso pintor, el gran pintor abstracto, ¿no? El hombre que puso de moda pintar en Nueva York en pisos sin calefacción. ¿Os suena esto por el frío que hace aquí? Sí. Sin escaleras, en esos lofts maravillosos, y todos seguidores de Picasso. Bueno, pues
Pollock ha pasado a ser un personaje casi de culto. Bueno, el año 43. Y en el mismo año 43, tú nos estabas comentando mientras veíamos la película, se filma esto y hay incluso un dato, que el cheque es reciente, ¿no? El cheque lo decía muy bien Juan Miguel en la presentación y habla de cuándo se ha producido el atentado. Y entonces, como han visto en la película, cuando el colaboracionista, el policía, que como buen colaboracionista además es un chantajista, es un torturador, porque el paquete va completo, general.